Colchicina no tendría utilidad en la enfermedad COVID-19. Los resultados del ensayo Recovery, que investigaban la rama del uso de la colchicina en la enfermedad COVID-19, no evidenciaron efectos positivos en el uso de este fármaco. En este video aprenderemos sobre ello. Acompáñenme. Bueno, hola con todos, quien los saluda es el doctor Luis Antonio Pacora Camargo. Hoy día hablaremos sobre el estudio Recovery, ensayo clínico importante a nivel mundial, y los resultados con respecto a la colchicina. No se olviden suscribirse al canal y, lo más importante, activar la campanita de notificaciones para que tengan conocimiento de los videos, estrenos y transmisiones en vivo que realizamos. Asimismo, los invito a que me acompañen en las distintas redes sociales, en Facebook, en la fanpage Dr. Luis Pacora Camargo, en Instagram y en Twitter en la cuenta @dr_Luis Pacora, en lo que es la página web www.drluispacoracamargo.com. Bueno, uno de los estudios muy importantes que permiten ir analizando los estudios en base a terapéuticas que se pueden aplicar en COVID-19 es el ensayo clínico Recovery. Un ensayo clínico aleatorizado que va a ir, y sobre todo ha ido, viendo los resultados en base a diferentes medicinas. En un momento, sobre todo importante al inicio de la pandemia, los estudios evidenciaron el uso de los corticoides, y en el estudio Recovery se vio que la dexametasona, un corticoide, mejoraba la sobrevida de los pacientes con COVID-19, sobre todo hospitalizados. Sin embargo, otros fármacos han ido analizándose y descartando su utilidad. Por ejemplo, en un momento se hizo un estudio sobre la hidroxicloroquina y se evidenció que no había mayor efecto. Y hoy día también sucede con la colchicina, un fármaco que tiene efectos antiinflamatorios y que se utiliza para una enfermedad conocida como la gota. La colchicina ha sido un fármaco que a finales del año 2020 fue llamada la atención, dado que se estaba haciendo un estudio, que era el estudio Colcorana, en donde se evidenciaba los beneficios que podría tener esta droga antiinflamatoria con respecto a la enfermedad COVID-19. En un estudio que se venía realizando en Canadá, este ensayo clínico evaluaba que los pacientes que habían recibido la colchicina habían tenido mejores beneficios, o sobre todo una mejor evolución, que los pacientes que no habían recibido la misma. Sin embargo, en el resultado que ha publicado el ensayo Recovery con respecto a la colchicina en marzo 2021, indicarían que no habría mayor beneficio. Es muy importante el pronunciamiento que da el ensayo Recovery, debido a que es un ensayo aleatorizado y que desde el inicio de la pandemia está haciendo estudios constantes en base a terapéuticas que puedan ayudar a manejar la enfermedad COVID-19. El ensayo Recovery ha sido una de las principales fuentes de conocimiento durante la pandemia, y sus publicaciones hasta la fecha han tenido una calidad importante. Incluye además el análisis conjunto de todos los ensayos que tiene que ver con fármacos que se van utilizando para la enfermedad COVID-19. Es muy importante que el ensayo Recovery va evaluando estos fármacos. Y en un momento la colchicina fue mencionado como un fármaco que podría tener un rol potencial en COVID-19. Y nosotros tuvimos la oportunidad de publicar un video sobre ello, hablando sobre la colchicina y hablando sobre sus efectos, que tendría que actuar a nivel de la mitosis, es decir, la división celular, y de esta manera tendría un efecto con respecto a la respuesta inmunitaria, al disminuir la producción de células inflamatorias. Sin embargo, y eso lo remarcamos nosotros en su momento, no veíamos la utilidad de usar un fármaco que tiene, en primer lugar, efectos antiinflamatorios, al igual que los corticoides, pero que sin embargo también tenían efectos adversos, sobre todo a nivel renal y a nivel de hígado. Y tuvimos la oportunidad de mencionar, y sobre todo de no utilizar esta droga, dado que veíamos el uso de los corticoides bien aplicados
tenían mejores efectos que la colchicina. Recordemos que los corticoides están, en el sentido también del ensayo Recovery, respaldados para la utilidad en COVID-19. Y es muy importante, conociendo sobre todo los estudios de investigación, las necropsias realizadas a los pacientes fallecidos con COVID-19, la fisiopatología de la enfermedad, en donde la respuesta inmunitaria tiene un rol protagónico en el daño, los corticoides han demostrado utilidad. Pero es muy importante conocer y saber cómo utilizarlos. No vamos a negar que los corticoides tienen efectos adversos. Los corticoides elevan la glucosa en sangre. Los corticoides disminuyen la inmunidad. Los corticoides tienen efectos adversos a nivel gastrointestinal y hasta neurológico. Sin embargo, aplicados de manera correcta y en el momento que se debe aplicar, estos efectos adversos o consecuencias se van a reducir. Y además es muy importante el tiempo que se utiliza. Nosotros hemos propuesto, en base a la historia natural de la enfermedad, solo aplicar el uso de los corticoides en el momento que el paciente entra a la etapa clínica de la enfermedad. Es decir, cuando empieza a tener las manifestaciones, sobre todo como la pérdida del olfato, la pérdida del gusto, cuando tiene la fiebre o la diarrea después de un periodo de incubación que se manifiesta en gran parte como un resfriado, ahí utilizar recién los corticoides por 5 días. Y hemos visto resultados bastante favorables, en donde los pacientes han recuperado y han evitado tener, sobre todo, complicaciones severas, como lo que es una insuficiencia respiratoria o la necesidad de requerir oxígeno. Y eso lo hemos podido evaluar en más de 5.000 pacientes atendidos. Pero no hemos utilizado la colchicina, en primer lugar porque era un fármaco que empezó a mencionarse a mediados finales casi del 2020, y en segundo lugar porque era un fármaco que tenía efectos sobre todo a nivel renal y a nivel de hígado. Y dado ello, y conociendo que SARS-CoV-2 afecta también al hígado y afecta al riñón, nosotros no hemos decidido utilizar esta medicina. Y hoy en día el ensayo Recovery mencionaría que cierran el reclutamiento de la rama del uso de la colchicina al ver ausencia de efecto positivo. ¿Y cómo llegan a la conclusión los autores científicos del ensayo Recovery? En primer lugar, es muy importante entender que el Comité de Monitoreo de Datos, el DMC, independiente del ensayo Recovery, tuvo una reunión el jueves 4 de marzo para revisar los datos disponibles y seguridad y eficacia, sobre todo de la colchicina. Y siguiendo los consejos de este comité, se dio por finalizado el estudio de la colchicina en los pacientes con COVID-19. ¿Por qué se dio ello? No se encontró diferencia significativa en el criterio de valoración principal de la mortalidad a los 28 días, en donde la colchicina tuvo una respuesta de 20% frente a 19% de la atención habitual sola, en donde no se ha visto diferencia. Es decir, se comparó la mortalidad a los 28 días con respecto a, en una rama, la colchicina y en otra rama, el tratamiento habitual. Y se hizo el análisis preliminar en base a 2.178 muertes notificadas entre 11.162 pacientes aleatorizados, el 94% de los cuales estaban siendo tratados con corticoides como la dexametasona. Dentro de ellos se aplicó a lo que significa el tratamiento con la colchicina y no se evidenció cambios o aumento de la sobrevida en el uso solo de la colchicina con el tratamiento habitual. Es por eso que al no haber cambios con respecto a mejoría de la sobrevida, los investigadores, sobre todo siguiendo al comité que recomienda la evaluación de los ensayos clínicos, ellos han decidido ya no seguir la rama de la colchicina al no evidenciar efectos positivos. Es muy importante tomar en cuenta esta información, porque ello nos va ayudando a poder tener protocolos de manejo más establecidos. Y estos datos son importantes para que nosotros vayamos viendo qué es el protocolo que se debe usar.
y tenemos que estar siempre actualizados. Es muy importante que a lo largo de la pandemia, desde que fue declarada el 11 de marzo 2020 hasta la actualidad, han ido mencionándose fármacos y drogas y medicinas que posteriormente se han ido comprobando o su utilidad o la falta de la misma. Y es muy importante conocer que a lo largo de la pandemia, entre el 2020 y 2021, fármacos como la hidroxicloroquina o cloroquina, que en un momento tenían un potencial, hoy en día se ha desestimado. La ivermectina, la OMS salió mencionando que no era recomendable su uso para COVID-19. Y es muy importante, y hoy en día se suma a esta lista la colchicina. Entonces se van alistando fármacos que de esta manera se van dando las recomendaciones internacionales para no utilizarlos, dado que no se encontraría efecto con respecto a ello. Es muy importante ir siempre revisando y analizando los datos, porque esto nos va a permitir tener una mejor información y sobre todo poder ayudar al paciente con COVID-19. Hasta el momento se siguen haciendo investigaciones, hay muchas líneas de investigación, se sigue conociendo sobre todo el mecanismo de acción de cómo ingresa el SARS-CoV-2 a la célula. Están trabajando estudios en relación a lo que es la parte de la unión del receptor AC2 y el virus a través de su proteína S, cómo el virus ingresa dentro de la célula. Ahí también se están estudiando fármacos, cómo el virus libera su material genético y de esta manera se replica dentro de la célula, cómo altera el metabolismo, la fisiología de la célula. Son puntos clave que se están analizando y que hoy día se están viendo, sobre todo que podrían ser efectos o blancos terapéuticos que se podrían utilizar. Pero es muy importante ir viendo también las medicinas que ya se van probando y que se van desestimando en el manejo de COVID-19. Hoy en día se suma a esta lista la colchicina, un fármaco que prometió tener un efecto dentro del manejo de COVID-19, pero que sin embargo no se ha visto los beneficios esperados. Es muy importante tomar en cuenta que el ensayo Recovery desestima el uso de la colchicina. Así que tomemos en cuenta esta información. ¿Para qué? Para que nosotros hagamos elecciones terapéuticas adecuadas. Bueno, en el día de hoy hemos querido nosotros compartir sobre todo la noticia publicada el 5 de marzo de 2021 con respecto al uso de la colchicina. El ensayo clínico aleatorizado Recovery, un ensayo muy importante en tiempos de esta pandemia, ha desestimado el uso de la colchicina, al no evidenciar efectos beneficiosos con respecto al manejo de los pacientes. En un ensayo clínico en donde se analizó la mortalidad en más de 11.000 pacientes, se evidenció que en el grupo que hubiera usado colchicina no hubo mejoría de la sobrevida con respecto al grupo de comparación que usaba el tratamiento habitual, lo que significa que la colchicina no daba una protección adicional a los pacientes con COVID-19, situación que ha decidido el ensayo Recovery el 5 de marzo no seguir la rama de investigación con la colchicina, lo que significa que desestima su utilidad en COVID-19. Es importante conocer que a lo largo de la pandemia se han ido estudiando diferentes medicinas y drogas que en su momento han demostrado no tener mayor utilidad. Por ejemplo, esto empezó con la cloroquina y la hidroxicloroquina, luego con la ivermectina, las cuales fueron desestimadas, y hoy en día, con lo que es la parte de la publicación del ensayo Recovery, tenemos que la colchicina sería un fármaco que no estaría mostrando mayor beneficio u utilidad con respecto a la evolución del paciente. Es muy importante seguir analizando y revisando la información que se publica para que nosotros vayamos enfocando mucho mejor nuestro tratamiento terapéutico en los pacientes con COVID-19. Bueno, los invito a que me acompañen en las distintas redes sociales. Nos encontramos en Facebook en la fanpage Dr. Luis Pacora Camargo. En YouTube tenemos dos canales, el canal principal que lleva el mismo nombre, el canal secundario que es Hablando de Salud con el Dr. Luis Pacora Camargo. Si usted está en Twitter o está en Instagram, los invito a que me acompañen en la cuenta @dr_Luis Pacora. Hemos habilitado la página web www.drluispacoracamargo.com, donde estamos organizando la información. Asimismo, los invitamos a que puedan ustedes adquirir los libros que hemos publicado. El primer libro, Cáncer, el enemigo oculto, un libro disponible en Amazon en iBooks, un libro que ayudará a entender sobre la principal causa de muerte que afecta al mundo, con lamentablemente más de 10 millones de personas fallecidas por año.
un libro muy importante para conocer, y nuestro segundo libro, COVID-19, la pandemia por coronavirus, un libro que ayudará a entender sobre la pandemia que estamos viviendo y lo más importante, cómo poder nosotros enfrentar la misma. Hemos habilitado las videoconsultas. Si usted desea agendar una cita, puede comunicarse al número más 51 996 831 867 y de esta manera solicitar una cita para poder evaluar su caso. Las membresías están habilitadas. En la parte inferior usted encontrará el botón unirse en las personas que están en YouTube, el botón colaborar en las personas que están en Facebook, para que de esta manera usted pueda ser miembro del canal y tenga beneficios como descuento en videoconsultas, acceso exclusivo a videos y lo más importante, una comunidad más cerrada. Soy el doctor Luis Antonio Pacora Camargo. No olviden suscribirse y lo más importante, compartamos la información. Nos veremos en un próximo video. Saludos.